Programa 21. Historia del petróleo. En este programa conocerán algunos aspectos de la historia del petróleo y su importancia en el mundo moderno. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Pone en marcha a la industria, a la agricultura, al transporte y a la vida en las ciudades. Con el petróleo y sus derivados se fabrican combustibles, fertilizantes y objetos de plástico, entre muchos otros artículos. El petróleo se encuentra distribuido en el mundo de forma irregular. Las principales reservas de petróleo están en Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. En el resto del mundo se encuentran en Rusia, Venezuela, China, Libia, México, Nigeria y los Estados Unidos de América. Entre Estados Unidos de América, China, Japón, Alemania, Rusia y la India, se consume más de la mitad del petróleo del mundo. ¿En qué países del mundo se produce más petróleo y en cuáles se consume más? Anótalo en tu cuaderno. Ahora elaborarás una línea del tiempo de la historia del petróleo con la información que a continuación te presentamos. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero en Estados Unidos de América. Con la aparición de los primeros autos en 1895, la gasolina se convirtió paulatinamente en el principal combustible. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el consumo de petróleo aumentó para alimentar la industria militar. En 1928 comenzó la explotación de petróleo en Medio Oriente. En 1960 se crea en Irak la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En ese entonces la integraban Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. El objetivo de la OPEP es regular el precio del petróleo a través de la coordinación de la producción de los países miembros. En 1973 se presenta una crisis petrolera a raíz de la decisión de los países árabes de elevar los precios del llamado oro negro y de no exportar más petróleo a países que apoyaban a Israel, como los Estados Unidos de América. Debido a su importancia, el control sobre el petróleo influye en las relaciones internacionales, económicas y políticas, que llegan incluso a provocar guerras. Un ejemplo fue la Guerra del Golfo Pérsico, iniciada en agosto de 1990, luego de que Irak invadió Kuwait, país productor de petróleo. En esta guerra, una coalición internacional liderada por los Estados Unidos de América se enfrentó a Irak hasta obligarlo a rendirse en febrero de 1991. Debido a que las mayores reservas mundiales de petróleo se encuentran en Medio Oriente, el control del Golfo Pérsico siempre ha sido una prioridad para las potencias. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. ¿Te imaginas cómo será el mundo sin petróleo? Revisa tu línea del tiempo y compárala con la de tus compañeros.
Historia primer grado. Bloque 2. 7. Segunda Revolución Industrial. Contribuciones científicas en la tecnología del siglo XIX. Difícilmente nos ponemos a pensar de dónde vienen los inventos tecnológicos que hoy nos facilitan tantas cosas de forma rutinaria. Y si te dijera que la gran mayoría de ellos existe porque hace siglos algunos científicos dedicaron sus esfuerzos a entender y explicar fenómenos como el electromagnetismo? Los descubrimientos y avances científicos del siglo XVIII permitieron que durante el siglo XIX la ciencia tuviera un notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento y a su vez, esos avances repercutieron con efectos muy evidentes en la sociedad. La manera de pensar se orientó con mayor fuerza hacia el racionalismo. El saber científico ganó un gran prestigio y se perfeccionaron las técnicas de observación y de experimentación. Sus avances eran tan impresionantes que llevaron a muchas personas a tener una firme creencia en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y ahora sabemos que efectivamente muchas cosas mejoraron, de forma que quizá entonces ni siquiera hubieran podido imaginar. Veamos algunos de los avances científicos más importantes del siglo XIX. En la física, durante varias décadas, se creyó que las leyes de Newton lo explicaban todo. Pero en el siglo XIX, las aportaciones de James Clerk Maxwell sobre el electromagnetismo y el comportamiento de la luz llevaron a la conclusión de que esta no es un objeto, como se creía hasta ese momento, sino un campo electromagnético. Este fue un gran paso para poder usar la luz eléctrica. En la biología, el investigador inglés Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Él postuló que todos los organismos descienden de ancestros comunes y que las especies evolucionan por un proceso que llamó selección natural. La evolución de las especies implica pequeños cambios al azar en los genes de una población, de manera que ésta puede cambiar para adaptarse a su medio. En la patología, el científico francés Louis Pasteur, luego de haber observado las enfermedades del gusano de seda, sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios. Muchos médicos la consideraron como algo difícil de comprobar. Pero Pasteur fue capaz de probar su teoría, y sus investigaciones lo llevaron a desarrollar vacunas utilizadas para curar la difteria y la rabia. Por su parte, Joseph Lister aplicó la teoría bacteriana de las enfermedades y la cirugía. En aquella época, por las malas condiciones higiénicas en que se practicaban las cirugías, había muchos fallecimientos debido a los gérmenes. En química, John Dalton planteó que las moléculas están formadas por átomos, lo que dio como resultado la primera tabla de pesos atómicos. Dmitri Mendeleev y Julius Lothar completaron la tabla periódica de los elementos. Los avances tecnológicos en la astronomía permitieron la construcción de telescopios de alta capacidad, gracias a los cuales William Herschel pudo hacer observaciones de nuestra galaxia, en particular de las nebulosas, y el campo de estudio de los planetas se amplió aún más. Todos estos avances de la ciencia tuvieron una gran incidencia en las visiones que se plantearon en este siglo sobre los seres humanos y la sociedad. En el siglo XIX, los descubrimientos y avances científicos fueron aprovechados para mejorar los niveles de vida de la población, como fue el caso de las vacunas y los métodos antisépticos. También se desarrollaron nuevas formas de comunicación a partir de la teoría del electromagnetismo, como el telégrafo, el teléfono, la lámpara incandescente, el tranvía y la radio. Además, se sentaron las bases para los avances tecnológicos y científicos que se desarrollarían durante el siglo XX.